Hola, ¿qué tal? Soy Augusto de la Chuleta Osler y bueno, les debía este video, así que vamos a tratar de hacer una revisión un poco compleja porque vamos a hablar un poquito de electrocardiogramas y luego vamos a hablar de las coronarias. Y yo espero que esto pues en global sea les pueda servir a todos, que sea útil para todos. Este es un tweet de Sam Gally. Sam Gally es un médico de urgencias en Estados Unidos que si no lo siguen en Twitter, síganlo ya. Y motiva mucho a la gente a hacer diagnósticos de oclusiones coronarias y su manifestación electrocardiográfica solamente con el electro, ¿no? Ahora estamos con esto de, le llamamos infarto con elevación, sin elevación, le llamamos infarto por oclusión de coronaria o no, pues siempre pues tenemos en cuenta la clínica, tenemos en cuenta los factores de riesgo del paciente y entonces también el riesgo individual, ¿no? Si una persona tiene un riesgo cardiovascular elevado y luego nos vamos al electrocardiograma. Pero Sam Gally lo que siempre hace es estimular a la gente a tratar de aprender patrones específicos del electrocardiograma para diagnosticar solo con el electro. Algo que yo creo que no debería ser prioritario, pero bueno, es una forma, es verdad que si tenemos la suficiente habilidad y hacemos un diagnóstico solo con el electrocardiograma sería magnífico. Entonces, él pone este tweet que dice, viene un paciente con el motivo de consulta que es, siento como que me está pisando un elefante en el pecho, y luego pone una pregunta, ¿puede usted adivinar cuál es la coronaria ocluida? ¿Cuál es la coronaria que se ha dañado? Y luego nos pone este electrocardiograma que realmente es catastrófico, ¿no? Apocalíptico, realmente. Observen las últimas derivaciones. Vean cómo tienen esa elevación del ST en forma de lápida o de aleta de tiburón. Y eso suele tener un muy mal pronóstico con muy mala función ventricular. Si empezamos a leer de izquierda a derecha, lo primero que nos llama la atención es lo rápido que va, ¿no? Esto por múltiples razones. Si es que realmente hay un infarto, si es que realmente hay dolor, pues subirá por la descarga adrenérgica la frecuencia cardíaca y vemos que la frecuencia es más o menos en 350. Y luego se nos hace encontrar, la P se nos hace encontrar un poco difícil, no, parece que no la encontráramos, el QRS es un poquito ancho, a lo mejor se ha ido el nodo sinusal con el infarto. Y digo esto, el infarto es lo último que deberíamos diagnosticar, pero digo esto porque enseguida, cuando vemos las primeras derivaciones, ya vemos una elevación del ST. La vemos en 1, que fuera como 2 milímetros nada más, pero si me dicen que el hombre tiene dolor torácico y es opresivo, como si un elefante le pisara, pues estoy esperando que en el electro me lance una elevación del ST que también la vemos en 2 y 3. Si conoces el blog, si conoces la chuleta Osler, si has estado en Instagram, en la página, en YouTube, en Twitter, sabes que tenemos más de un video que habla acerca de las derivaciones y las caras del corazón, con esquemas, con dibujos, con formas de pensar, de recordar cuáles derivaciones corresponden a cuáles caras. Pero así, en resumen rápido, tanto 1 como AVL, L de left, tanto 1 como AVL son derivaciones de la cara izquierda. Entonces aquí ya tenemos una elevación del ST, probablemente es un infarto del lado izquierdo. Y luego 2, 3 AVF son de la cara inferior. Entonces aquí vemos elevación en 2, 3 y luego si nos vamos a las siguientes derivaciones vemos en AVF que hay elevación del ST. Es curioso porque en AVL no hay, no parece que hubiera esta plana la T o casi que invertida, a lo mejor sí que hay algún grado de isquemia, pero no es tan llamativo como en 1. Y luego AVR es R de right, de derecha, es el espejo de 1. Entonces si ves 1 y luego nos movemos a AVR, pues vemos que R es básicamente el espejo de 1, ¿no? Es como si hubiéramos puesto un espejo debajo de 1 y AVR es congruente, seríamos congruente. AVR me sirve para eso, para la congruencia con 1. La electricidad se va para el otro lado, entonces es el espejo. Entonces es congruente con la elevación del ST en el lado izquierdo. Entonces tenemos elevación del lado izquierdo y elevación del ST en cara inferior. Pero luego nos vamos a las derivaciones del plano horizontal. 1, 2 septal, 3, 4 anterior, 5, 6 lateral. Entonces vean cómo ya desde la parte septal 2, 3 hay una super elevación del ST y luego llegamos a 4, 5, 6, hay una gran elevación del ST, ancha, horrible, espantosa. Y esto pues nos dice que hay un evento catastrófico. Entonces yo me pregunto, si es que esto es un infarto tan masivo que tenemos cogido cara anterior, cara lateral, cara septal y cara inferior, es como si no tuviera ni siquiera ventrículo izquierdo ni ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo es que este hombre ha llegado con un ritmo y cómo es que le han llegado a hacer un electrocardiograma, ¿no? ¿Cómo es que este hombre todavía sigue vivo y le han hecho un electrocardiograma con un ritmo pues no desorganizado? Porque pues, ante todo es organizado, ¿no? No es una taquicardia polimorfa ni una fibrilación ventricular. Este hombre tiene pulso, probablemente esté despierto y está diciendo me duele el pecho, pero está infartado todo y transmural, ¿no? O sea, está infartado el ventrículo izquierdo, está infartado la cara lateral, está infartada la cara anterior, parte de la septal y la cara inferior. Entonces,
la pregunta en realidad no es esa, la pregunta es ¿cuál es la arteria que está dañada? Entonces tenemos que irnos a la anatomía de las coronarias para entender lo que está pasando. Vamos a echarle un vistazo a la anatomía de las coronarias, vamos a echarle un vistazo cuáles son las coronarias características de este paciente con este electro y luego vamos a tratar de entender por qué el paciente está vivo, por qué el paciente ha llegado despierto sin un fallo ventricular brutal que cause shock cardiogénico y pues disminución de conciencia, algún ritmo desorganizado y la muerte del paciente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a revisar la anatomía de las coronarias y tratar de encontrar congruencia con este electrocardiograma. Entonces, para revisar la anatomía de las coronarias voy a utilizar esta aplicación que es Visible Body o Atlas también. Es una aplicación, es un atlas de anatomía virtual en tercera dimensión, muy detallado, que lo pueden encontrar en Apple, para iPhone, para iPad, etc. Y vamos a escoger, vamos a tratar de ir a ver el corazón y vamos a tratar de ver las coronarias. Voy a tener que buscar el corazón, aquí está. Y pues voy a tener que quitar todo lo demás. Vamos a quitar aquí el pericardio. Vale, ahora sí ya lo tenemos. Entonces, este es el corazón y quiero que le presten atención a las coronarias que se ven. Es el dibujo clásico, ¿no? Una coronaria que baja por aquí entre la aurícula y el ventrículo derecho y una coronaria que baja por la cara anterior y luego unas arterias también por la cara izquierda. Quiero que ustedes recuerden que la posición es más o menos así. Entonces, es muy interesante porque todo lo que es coronaria izquierda es lateral, anterior, cara anterior del corazón, y todo lo que es derecho también se va como posterior y por debajo. Observen cómo esta arteria se va por debajo y suelta una rama en la cara inferior, ¿no? Esta es la que se llama interventricular posterior o descendente posterior. Pero quiero que observen el origen, porque esto nos va a ayudar a entender mucho acerca de los dibujos de electrocardiograma que hacen las coronarias. Voy a quitar el tronco arterial pulmonar y ojo, porque esto puede ser un poco confuso, quiero que sepan que voy a quitar la aurícula derecha. Esta es la aurícula derecha y la voy a quitar, ya está, fuera. Entonces no tenemos aurícula derecha, vemos cómo tenemos esa pequeña arteria y podemos ver aquí los agujeros de salida, el agujero del tracto de salida del ventrículo derecho, la arteria pulmonar, el tronco arterial pulmonar está por delante de la aorta y luego más atrás queda el agujero de la válvula mitral, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Válvula mitral. Muy bien. Entonces, inmediatamente ven dos tronquitos, dos troncos arteriales que salen de la aorta ascendente, la base de la aorta, que es la coronaria derecha, que es esta de acá, que se va por acá justamente entre el ventrículo entre la aurícula y el ventrículo derechos, y luego esta rama gorda grande que sale hacia adelante, hacia la izquierda, que inmediatamente se divide en dos. Esto que está en celeste ahora, esto se llama arteria coronaria izquierda principal. Siempre en inglés se utiliza un acrónimo con M, porque es Left Main Coronary Artery, LMCA. Entonces, como ven, tenemos una coronaria derecha y luego tenemos una coronaria principal izquierda que inmediatamente se divide, tan pronto emerge entre la aurícula y el ventrículo. Acuérdense que hemos quitado la aurícula, entonces justamente pasa por debajo de la aurícula y entonces da dos ramas, la descendente anterior. Entonces, como ven, la descendente anterior no sale de la aorta, sale de una coronaria principal. Y luego una arteria que gira alrededor del ventrículo izquierdo, que es esta de acá, y va por el margen del ventrículo izquierdo, que es la circunfleja, ¿no? Y da todas estas ramitas pequeñas. Y en algunas personas es verdad, la circunfleja se va hasta atrás y es la que da la rama posterior, ¿no? Entonces eso es lo que le llaman una circulación predominantemente izquierda. No es un caso de la mayoría de la gente, la mayor parte de la gente la circunfleja es solamente ventrículo izquierdo, y suelen ser alteraciones más laterales que otra cosa. Si nos vamos, entonces, bueno, nos hemos quedado aquí. Coronaria principal, descendente anterior con sus ramas septales. Vemos cómo la descendente anterior termina antes del ápex, ¿no? Termina antes del ápex, ahí está. Y luego la circunfleja, que es la que está aquí. A ver si, ahí está, la circunfleja. Ahora, vámonos con la coronaria derecha, que es esta de acá, la coronaria derecha. Vemos cómo baja, da unas ramas auriculares derechas, unas ramas ventriculares marginales del margen, ¿no? Y luego esta en realidad es la marginal derecha y luego por detrás, ojo, por detrás, ven, esta es la marginal derecha y luego por detrás, por debajo, vemos cómo empezamos a ver la parte de abajo de la vena cava inferior. Realmente esto es inferior, esta de aquí es la descendente posterior o rama interventricular. Entonces, evidentemente, si la rama interventricular es la dañada, vamos a tener una elevación del ST en 2,3 AVF. Si es la coronaria derecha, tendremos también
Si la coronaria derecha se ocluye, se ocluirá la descendente posterior. Si el paciente tiene una circulación predominantemente derecha, también tendrá elevación del ST en 2,3 AVF. Si se ocluye la descendente anterior, tendremos anterior y a lo mejor algo de lateral, elevación del ST sobre todo en 3,4. Si se ocluye la circunfleja, sobre todo lado derecho exclusivo, 1, L, V6, etc. Pero en el electrocardiograma nuestro, en el que había puesto Sam Gali, era curioso porque había elevación del ST de muchas derivaciones. Cara inferior, 2,3 AVF y además anterolateral, como un paciente que está vivo. Esto es muy importante y luego eso es lo último que voy a explicar antes de volver al electro y ver qué es lo que está pasando con el paciente. Cuando hay una oclusión de la arteria coronaria principal izquierda, que es esta de acá, si la oclusión es completa, perdemos tanto anterior como lateral y perdemos todo el ventrículo izquierdo y esos pacientes suelen morir antes de llegar al electrocardiograma. O sea, es muy difícil que tengamos un electro que resulte en una oclusión de la coronaria principal izquierda. Esos pacientes tendrán shock y morirán, estarán en parada probablemente. Cuando es una coronaria principal izquierda que tiene como sus criterios, suelen ser oclusiones parciales, suelen ser infradesniveles, suelen ser T's invertidas, sobre todo depresiones del ST y no grandes elevaciones así en lápida, sobre todo, repito, porque si la oclusión fuera completa y tuviéramos un transmural que se originó en la coronaria principal izquierda, el paciente no llegaría al electrocardiograma. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro paciente, con el paciente que pone Sam Gali? ¿Cómo es que tienes elevación del ST en cara inferior y elevación del ST en cara anterolateral y el paciente está vivo? Una posibilidad es que tengamos dos coronarias ocluidas a la vez. O sea, que tengamos una coronaria derecha ocluida y es responsable de la elevación del ST en cara inferior y además al mismo tiempo una circunfleja o una anterior o una coronaria principal semiocluida que está generando un infarto transmural en anterior y en lateral, territorio de una descendente y territorio de la circunfleja, o que tengamos tres ocluidas, ocluida la coronaria derecha, la descendente anterior y la circunfleja, o que sean solamente dos y sean la coronaria derecha y la descendente anterior. Es una posibilidad, pero la pregunta dice ¿cuál es la lesión origen? Entonces, ¿cómo podría ser que haya un infarto con elevación del ST y tengamos elevación del ST en cara inferior y además en cara lateral? Pues la respuesta es una variante anatómica que tiene este paciente que se llama coronaria descendente anterior envolviendo al ventrículo izquierdo. En inglés le llaman wrapped around. Una wrapped around descendente anterior. Esta descendente anterior viene y no para en el ápex, sino que continúa. Esta descendente anterior no para antes del ápex, sino que sigue su camino y va hasta atrás y se encarga de irrigar la interventricular posterior. Entonces, es una variante anatómica en donde la coronaria descendente anterior baja, le da la vuelta al corazón y llega hasta atrás. Esa es la que es ocluido y por eso tenemos elevación del ST anterolateral y cara inferior. Vamos a ver ahora, como soporte de evidencia, porque Sam Gali contesta esta pregunta y luego pone un video muy interesante que se los voy a enseñar ahora. Ese es el tweet de respuesta. Vemos arriba la pregunta y dice, pueden adivinar el origen, la coronaria origen de la lesión, y luego abajo pone respuesta. Lat es left anterior descendant, que es descendente anterior, wrap around, como que está envolviendo el ventrículo izquierdo, proximal, ¿no? Una oclusión proximal, o sea, apenas nace la coronaria descendente anterior, ahí está la oclusión y es una coronaria que se va por delante. Dice, vamos a ver a continuación el angiograma, donde se ve ya habiendo hecho la reperfusión, van a ver cómo le dan la vuelta y aquí tenemos el video. Observen el video y vean cómo baja la arteria y le da la vuelta del ventrículo izquierdo. Vamos a ponerlo otra vez. Vean cómo le da la vuelta, vean cómo le da la vuelta. ¡Ay! Le da la vuelta por debajo y vemos cómo esa arteria se encarga de irrigar además cara inferior. Voy a dejar el video en Instagram para que lo vean un par de veces. Vamos a ponerlo una vez más. Vean cómo le da la vuelta, se va llenando la descendente anterior y le da la vuelta. Y es una descendente anterior que termina en la cara inferior del corazón. Bueno, hasta aquí el repaso. Espero que les haya gustado esta curiosidad. Vemos como de una sola pregunta podemos coger y hacer revisiones muy grandes y repasos también de electros e incluso imágenes de angiogramas. Será hasta una próxima oportunidad.